Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa 3. Y espero que ya estén con todo su material listo porque el día de hoy vamos a comenzar con nuestra sesión de español para cuarto grado, para lo cual nos acompaña como siempre la maestra Reina Cruz. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, María. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Y también nos acompaña Raulito. Bienvenido, Raulito. Gracias, María. Ay, ¿me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Por supuesto. Lo voy a colocar aquí encima de tu mochilita. Sí, gracias. Muy bien, de nada. Maestra, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hola, primeramente, niñas y niños que nos acompañan desde casa. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. ¿Recuerdan lo que vimos la clase pasada? Sí, maestra. Vimos algunos datos biográficos sobre Francisco Hinojosa, que es el escritor de literatura infantil que nos recomendó Raulito. Y reconocimos algunos acontecimientos, situaciones o ideas que influyeron en su obra. Así es, ¿cómo cuáles? ¿Recuerdan alguno de esos acontecimientos? Sí, maestra, yo me acuerdo que vimos que nació en la Ciudad de México el 28 de febrero de 1954. Sí, Ajá. y también vimos que estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y que también ha recibido varios premios por sus obras y que estas han sido traducidas a diferentes idiomas. Sí, y Ajá. también que le gusta coleccionar sellos postales. Sí, y que su principal influencia literaria son los cómics y que por eso decidió escribir cuentos. Y que a los 16 años leyó Crimen y Castigo de Dostoyevsky y eso le impactó y desde entonces decidió convertirse en escritor. Muy bien, qué buena memoria tienen ambos. Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir averiguando más sobre este interesante autor. Niñas y niños, espero que ustedes también hayan encontrado información sobre su escritora o escritor favorito, para que hagan junto con nosotros el ejercicio de hoy. Lo que vamos a hacer es relacionar los datos biográficos del autor con las características comunes encontradas en sus narraciones. Maestra, ¿y cómo vamos a realizar esta actividad? Bueno, pues para lo que vamos a hacer el día de hoy, sería conveniente tomar en cuenta las preguntas que vienen en su libro de texto, en la página 142. Raulito, ¿me puedes ayudar a leer lo que dice ahí, por favor? Sí, maestra. Con la información que encontraron sobre su autor elegido, escriban un texto que incluya datos, comentarios acerca de su obra. ¿Qué escribe? ¿Qué tipo de personajes y escenarios describe? ¿A qué finales recurre? Felices, trágicos, cómicos, entre otros. Gracias, Raulito. Nosotros no vamos a hacer ese escrito precisamente, pero sí vamos a tener presentes estas preguntas para poder identificar ciertos rasgos particulares en las obras de Francisco Hinojosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra, estamos de acuerdo. Sí. Bueno, ¿se acuerdan del primer fragmento de la entrevista que vimos de la clase pasada? Sí lo recordamos. Sí. En esa ocasión, Francisco Hinojosa se refirió a un hecho de su vida y a cómo éste guardaba relación con una de sus obras. ¿Fue cuando mencionó su cuento El castigo de Lucas? Exactamente. ¿Y recuerdan qué dijo Francisco Hinojosa al respecto? Sí, dijo que ese cuento trata sobre un niño a quien no le iba bien en la escuela y que lo reprobaron en quinto. Sí, y entonces en castigo lo dejaron sin internet, ni computadora, ni nada. Y su mamá le dice que si quiere seguir comunicándose con su amiga, pues le escriba cartas. Efectivamente. De eso habló nuestro escritor. Pero, ¿qué tiene que ver el niño de la historia con Francisco Hinojosa? Pues que al igual que Lucas, él también reprobó quinto de primaria. Y además mencionó que al siguiente año lo sentaron en su misma banca. Así es, pues aquí está clarísima la relación entre un hecho de la vida de nuestro autor y su obra. Él reprobó quinto año de primaria y entonces su personaje reprueba también. Y fue a partir de esa experiencia que Francisco Hinojosa construyó su historia. Aprovechó el castigo que le ponen a su personaje por reprobar y para que se escriba cartas con su amiguita, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo el escritor utilizó el hecho de su vida para crear una historia?
Sí, maestra. ¿Y todos los escritores y escritoras hacen lo mismo? ¿Cómo que lo mismo, Raulito? O sea que si todos escriben sobre lo que les pasó cuando eran niños y así en la primaria y todo. Yo diría que todos los artistas, entre ellos los escritores y las escritoras, producen sus obras a partir de sus sentimientos, de sus pensamientos y también pues de las experiencias de su vida. Claro que se pueden inspirar en lo que les pasó durante su niñez, pero también en cualquier hecho pues de otra época de su vida. Así es, María. ¿Qué les parece si seguimos viendo la entrevista de Francisco Hinojosa para ver si encontramos otras relaciones entre su vida y su obra? ¿Les parece bien? Sí. Me parece increíble, maestra. Vamos a verlo. ¡Corre video! El primer libro que escribí porque se me pegó la gana y porque yo dije, sí, creo que sí tengo pluma para dirigirme a los niños, fue La fórmula del doctor Funes. Sí. Yo le había regalado a mi hijo un telescopio. Digo que se lo había regalado a él, pero en realidad era para mí el telescopio porque al que le interesaba ver la luna era a mí y que además me costaba trabajo localizarla. Y finalmente él, cuando veía que no pasaba nada en la luna, empezó a usar el telescopio para otras cosas, como por ejemplo de bat, para pegarle a la pelota. Era un poco Entonces caro vino el la bat. historia, sí, la historia de un niño que le regalan un telescopio y con ese se mete a ver qué sucede en el edificio de enfrente y se encuentra un viejito haciendo cochinadas porque está metido en una licuadora un ratón hecho cachitos, lagartijas y no sé qué tantas cosas para crear una fórmula para hacerse joven. Y por cierto, hago el comercial, se acaba de filmar, se acaba de terminar la filmación de este libro hace unos cuantos días, hace unos cuantos meses. ¿En animación? Con actores. Con actores. ¿Un largometraje? Un largometraje dirigida por José Buil y producido por Marisa Sistach. O sea, sí, que lo veremos en algún momento. en algún momento quedará listo. ¡Qué guay! Que te felicito. Sí, gracias. Debe ser muy curioso tu imaginación, además tu complicidad con ilustradores y luego la complicidad con los cineastas. Sí, y ver eso que está actuando, algo que yo imaginé. Bueno, sí es algo que me ha gustado mucho, una experiencia distinta. Qué bueno que nos lo adelantas. ¿Qué podemos recuperar de este fragmento? Maestra, pues aquí podemos ver muy claramente que otra de sus obras está inspirada en algo que realmente le pasó y cuenta que le regaló un telescopio a su hijo y que... Pero en realidad era para él, porque a su hijo no le interesaba el telescopio. Sí, es cierto. Francisco Hinojosa acepta que él le regaló un telescopio a su hijo, pero que en realidad era para él. Exacto. Y lo que pasó es que el hijo de Francisco Hinojosa pues se aburrió del telescopio y al ver que no pasaba nada interesante en la luna, su hijo comenzó a usar el telescopio para otras cosas, como bat, pero luego se da cuenta de que puede observar a sus vecinos. Y bueno, de ahí aprovechó Francisco Hinojosa para inventar la historia de la fórmula del doctor Funes, que es otra de sus obras. Así es. ¿Ya leyeron ese libro? Es muy, pero muy bueno. En él, Francisco Hinojosa nos cuenta la historia de un niño a quien le regalan un telescopio sin él quererlo, como a su hijo, y descubre que no solo sirve para ver la luna y las estrellas, sino para conocer a otros vecinos y ver lo que hacen. Así es como conoce al doctor Funes. Ay, no, pero no lo cuente, maestra, no lo cuente. Es que yo no lo he leído todavía y sí quiero leerlo. Ay, no nos vaya a contar el final, por favor, por favor. No. No, Raulito, para nada. No te preocupes, no voy a contar ni de este cuento ni de ningún otro. Que no hayas leído, ¿verdad? Lo importante es que tú y las niñas y los niños se den cuenta de cómo Francisco Hinojosa utilizó una anécdota real para escribir su libro. Y si recuerdan las preguntas que vimos al principio, se habrán dado cuenta de que sus personajes, al menos en esta obra y en la de Lucas, son niños. Ahí tenemos un rasgo en común. Sí, eso es muy cierto, maestra. Los dos personajes son niños. Bueno, vamos a seguir viendo la entrevista, ¿de acuerdo? Sí. A ver qué más rasgos podemos encontrar. Niños y niñas, pongan mucha atención. Es un libro que yo disfruté tanto la escritura que también dije, esto ya me está gustando el dirigirme a niños, ¿no? Después le siguió otro que es Aníbal y Melquiades. Sí. Y simultáneamente salieron al mismo tiempo La forma del doctor Funes, La peor señora del mundo
y Una semana en Lugano. Quizá que son 3 de los libros que he escrito que más se leen, ¿no? Sí, Y salieron los 3 el mismo año, en 1992. fue como un año Sí. histórico. Y todos, o sea, yo desde que hablaste de lo de Toledo, ilustrado por Toledo, hablamos de Vicente, de Ignacio Zárate Huízar como ilustrador del libro más reciente, pero muchos de tus libros han sido ilustrados por El Fisgón, por Rafael Barajas. Y por ahí yo leí que comentaste que incluso ya estabas escribiendo pensando en cómo los iba a ilustrar El Fisgón. Esta manera de trabajar que no se da cuando escribes para adultos. ¿Cómo es? Cuéntame cómo es trabajar con un ilustrador. Pues bueno, no es que trabajemos juntos. No. Incluso él ilustró mis primeros 2 libros, Aníbal y Melquiades y La peor señora del mundo. Y yo no lo conocía. Lo conocí después. Un año después salió otro que se llama Amadís de Anís, Amadís de Codorniz. Sí. Es un libro que escribí pensando en mi hijo, que comía demasiados dulces. Y yo le decía, te vas a convertir en un niño de dulce y te vamos a comer. Finalmente terminé escribiéndole el libro. Lo ilustró El Fisgón. Y años después el Fisgón conoció a mi hijo y se dio cuenta que lo había dibujado muy parecido. Ay, maestra, ¿pero quién es el Fisgón? Ah, pues es un caricaturista, Raulito. Su verdadero nombre es Rafael Barajas. Y sí, si ves tu libro de La peor señora del mundo, te darás cuenta de que él es quien realizó las ilustraciones. Yo pensé que el libro era de Francisco Hinojosa. No, sí lo es, Raulito. ¿Ah, sí? El texto es de él, las historias son de Francisco Hinojosa, pero las ilustraciones son de otra persona. Y en La peor señora del mundo y en este libro, Amadís de Anís, Amadís de Codorniz, las ilustraciones, o sea, los dibujitos que acompañan al texto, son de este caricaturista que nos mencionó. Ah, eso no lo sabía. Voy a poner más atención en eso, porque algo que me gusta muchísimo de esos libros son las ilustraciones, me encantan. Exacto, y por eso hay que darle su reconocimiento a quien las realizan, Raulito, porque también es todo un arte. Sí, eso es completamente cierto, María. Oigan, ¿se dieron cuenta de que esta otra obra, Amadís de Anís, también está inspirada en algo real? Sí, dice Francisco Hinojosa que la escribió pensando en su hijo, porque comía demasiados dulces y él decía, te vas a convertir en un niño de dulce y te vamos a comer. Sí. ¿Ustedes han leído ese libro? Sí, pero no quiero contar mucho para que Raulito y las niñas y niños se animen a leerlo. Solo les voy a decir que el personaje era un niño muy, pero muy goloso. Y no había helado, dulce, chocolate, paleta o malvavisco que se le escapara. Su mamá hasta le tenía que esconder los frascos de mermelada y las galletas arriba del refrigerador. Es una historia muy divertida, la verdad. Mi mamá también pone las galletas arriba del refrigerador para que no las pueda alcanzar. Es que antes las dejaba en la alacena y yo me las comía toditas. Ah, sí, Raulito. Y de seguro a la hora de la comida ya no querías comer, ¿verdad? Porque ya te habías llenado de galletas. ¿Cómo sabe, maestra? Se lo contó mi mamá, seguro. No, Raulito, pero yo también soy mamá y sé que a las niñas y a los niños les encantan los dulces como al niño de la historia. La verdad es que a mí también me gustan muchísimo, maestra, pero hay que comer golosinas con moderación. Lo que puedo apreciar es que acá, de nueva cuenta, tenemos un personaje que es un niño y creo que hay un patrón. No podría decir que los finales o las historias sean felices o tristes y mucho menos trágicas, porque no lo son, pero sí son muy divertidas. Sí, María, son muy divertidas y también me parece que podemos observar un patrón al menos en estas 3 obras, en las que los personajes son niños. Maestra, ¿podríamos ver un poquito más de la entrevista? Sí, Raulito. Niñas y niños, pongan mucha atención en casita, ¿eh? Cuéntanos de qué se trata Manual para corregir niños malcriados. Bueno, es... ¿Corrige, sirve? Es una idea que surgió a partir de un manual que me regaló me dio mi editora en SM, Laura Lecona, y me mostró un libro escrito yo creo que por un cura de nombre Pallavicini, que hablaba sobre los deberes de los niños, los deberes para con sus padres, para con Dios, para con la sociedad, para con sus maestros. Y este escritor ponía casos así, aquel niño que de pronto desobedeció a sus padres,
contaba historias terribles, ¿no? Les pasaba lo peor, ¿no? Este libro no tiene nada que ver con eso, pero sí fue fuente de inspiración. Entonces me imaginé que yo de tanto estar en contacto con niños, de tanto escribir para ellos, me he convertido poco a poco en un especialista en niños y los padres y los maestros me llaman para que los ayude a corregir conductas. Conductas como los niños que no comen frutas y verduras, que se portan mal con los animales, que se hacen pipí en las albercas, que se comen los mocos, que no se bañan. Y yo ayudo a esos padres con estrategias y con técnicas, pues también de choque, para que los corrijan, ¿no? Claro. Es un manual que digo que está escrito para los padres y que no se lo muestren a sus hijos. Pero bueno, por supuesto, ya sabemos quiénes son los lectores. Qué maravilla. Y por ahí me decías que ahora vas a escribir uno para adultos. Claro, pues los niños también me tienen que llamar y decirme por qué crees que nada más los niños nos portamos mal. Hay papás que son terribles, como mi mamá que me lleva todos los días a la escuela. Pues qué bien que te lleva a la escuela. Sí, pero me lleva en pantuflas y bata, despeinada, y además se baja del coche y me entrega en la puerta. Me da pena. Pero ¿cómo corregir a una señora así o otro que no le da el paso nunca a los peatones? Ese tampoco lo he leído, maestra. Ese es el que quiero leer. Ay, quiero ver qué dice sobre los niños malcriados. Yo tampoco lo he leído, pero la verdad es que me llama mucho la atención, especialmente porque está inspirado en una lectura muy rara que le regalaron a Francisco Hinojosa. Y yo nunca había escuchado nada sobre ese manual en el que se habla sobre los deberes de los niños. Y dice él además que describe cosas terribles, que a los niños que faltaban a sus deberes les pasaban cosas terribles. No me quiero ni imaginar la verdad. Tal vez sea un texto muy antiguo, no lo sé. Sí, ese libro al parecer le causó una profunda impresión porque fue lo que lo motivó a escribir el manual para corregir niños malcriados, que es la verdad un libro extraordinario, pero sobre el que tampoco los voy a decir nada, ¿verdad? Para no hablar de más. No te preocupes, Raulito, no voy a decir nada y no me eches esos ojos tan feos, ¿eh? Perdón, maestra. Ay, es que no me gusta que me cuenten cómo terminan las historias. Ya lo sé, Raulito. A mí tampoco me gusta que me cuenten de qué se tratan los libros que quiero leer, ¿verdad? Es feo. Maestra, pero veo que usted ya leyó todos los libros de Francisco Hinojosa. ¿También es su escritor favorito? No, Raulito, no es mi escritor favorito, aunque me gustan mucho sus historias. A mí, por ejemplo, y a algunas de mis alumnas, nos gusta mucho una autora que se llama Kerry Smith, que tiene obras muy interesantes, muy innovadoras, con las que puedes incluso interactuar. ¿Interactuar? ¿Cómo? Sí, es cierto, maestra, yo sí la conozco y me encanta. Tiene un libro, por ejemplo, que está diseñado para que quien lo lee lo destroce, Raulito. ¿Qué? No es cierto. ¿Cómo? ¿Destrozar el libro? Ay, no. Eso no. Sí, Raulito. Pero bueno, ya tendrás ocasión de leer a esta y a otros autores, no te preocupes. Uy, wow. Ustedes han leído muchísimo, ¿verdad? Nunca se lee lo suficiente, Raulito. Pero volvamos a lo que nos dice Francisco Hinojosa en esta parte de la entrevista, porque es muy interesante cómo la lectura de este libro terrible lo inspiró a inscribir a él en su propio libro, su propio manual. Sí, porque cuenta que de tanto escribir para niñas y niños llegó a sentirse un especialista. Y entonces las mamás y los papás y las maestras y los maestros le escriben y le preguntan cómo hacer para corregir a los niños que se portan mal. Eso, más el libro aquel que leyó, pues se le ocurrió escribir su manual para corregir a las niñas y niños que no comen frutas y verduras. Y a los niños que se portan mal con los animales. Y a los que se hacen pipí en las albercas. Ay, no. Y a los que se comen los mocos. Guácala. Y a los que no se bañan. Y a los que comen muchísimas galletas. Bueno, yo creo que también a los que les gusta dormirse tarde por estar jugando. O también a los que se les olvida darle de comer al perro. O a los que se comen las galletas antes de la hora de la comida. ¿De quién estamos hablando, Raulito? Se me hace que conozco a ese niño de quien estamos hablando. No, de nadie, maestra. De nadie. ¿De nadie, Raulito?
O sea, nomás te imaginas a un niño o a una niña que hace todas esas cosas. Ah, sí, yo nada más me lo imagino. Ah, bueno. Pues resulta que Francisco Hinojosa escribe su manual inspirado en una lectura y en su experiencia con las niñas, los niños, sus mamás y papás, y las maestras y maestros. Sí, pero es un libro dedicado a las niñas y los niños. O sea, se supone que es un manual para las mamás, los papás, las maestras y los maestros, pero no. ¿O me equivoco, maestra? No, estás en lo cierto, María. Es un manual para los mayores, para quienes tienen que educar a niñas y niños, pero el libro en realidad es para las niñas y los niños. Y en esto hay cierta complicidad del autor con sus lectores y lectoras. ¿Cómo que complicidad, maestra? Sí, Raulito, eso quiere decir que Francisco Hinojosa establece una relación con sus lectores, que son niñas y niños, incluso los que se portan mal, escribiendo un manual que parece que es para las mamás y los papás, pero que en realidad es para ellas y ellos. Órale, ya quiero leer ese libro, maestra. Quiero saber qué dice. ¿Qué se me hace que tú estás tramando algo, Raulito? No, nada más quiero saber qué dice el libro. Ay, Raulito, se me hace que luego quieres leer porque tú eres también un niño muy travieso, ¿eh? Ay, no, maestra, ¿cómo cree? No pasa nada, Raulito. Y no te vas a arrepentir, Raulito. Verás que vas a disfrutar mucho esta lectura. Pero creo que ya es momento de ir cerrando porque el tiempo pues nos está terminando. Ay, no, ¿por qué? Sí, Raulito. Me gustaría que las niñas y los niños se den cuenta de cómo Francisco Hinojosa escribe sus cuentos inspirado en hechos de su vida o en sus lecturas. Y lo mismo va a pasar con otros escritores o escritoras. Si ustedes, niñas y niños, indagan un poco más en la biografía de su escritor o escritora favorita, van a encontrar cómo sus experiencias definen el estilo, los temas, los personajes o escenarios que desarrollan en sus obras. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, maestra. Y lo he comprobado con algunos de mis escritores y escritoras favoritos, o cantantes, pintores y pintoras también, con todos los artistas en general. Ay, maestra, pero nos faltó muchísimo de la entrevista. Yo quería que mis amigas y amigos en casa vieran todo lo demás que quería decir y que decía Francisco Hinojosa. ¿Qué tal si la próxima clase nos escribes un comentario sobre Francisco Hinojosa para recomendar sus obras? Sí, eso me parece muy buena idea. Sí, genial. Bueno, pues en eso quedamos, Raulito. Niñas y niños, el día de hoy relacionamos los datos biográficos del autor que elegimos, que fue Francisco Hinojosa, con las obras que ha escrito. Espero que se hayan divertido en esta clase. Cuídense mucho, lean mucho y nos vemos la próxima clase. Maestra Reina, muchísimas gracias por esta sesión. Gracias a ustedes. Raulito, también muchas gracias a ti. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Vida y obra de un escritor, de lengua materna de 4º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. A continuación, geografía. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Vale? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien.
izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. No se preocupen. Trata de mantener un poco el equilibrio, eso, con tu otra mano, de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea, ¿sí? La marcamos, muy bien. Elevamos más las rodillas, perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha, nos ponemos en posición, de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda, espalda bien derecha, controlen su movimiento, muy bien. Respira, arriba rodillas, arriba, que la rodilla llegue, no bajen las manos, espalda bien derecha, espalda derecha, sigue, eleva más la rodilla, muy bien, perfecto, así, más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.